El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Escuela Maternal, Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Aló, 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 buenas, gloria a Dios. Gracias al Señor porque podemos tener la parte de la presencia del Señor. Damos las buenas noches a los hermanos que están hoy atentos a oír la palabra del Señor. La palabra del Señor es el verbo, es el Espíritu mismo en nosotros, hecho carne en nuestras vidas, y el Señor quiere es que la pongamos por obra porque se nos dificulta mucho. Estamos en este mundo y en este mundo estamos llenos de aflicciones, estamos llenos de obstáculos, de necesidades, de oprobios, de dificultades, y esto trata de borrar esta parte de poner la mira en las cosas de arriba más que en las cosas de la tierra. Se cree que es uno imposible, pero todo es posible para Dios. El Señor quiere es que nosotros no nos alejemos de esa sinceridad y fidelidad al Señor que viene a través de nosotros fortalecernos con el poder de su fuerza, su Santo Espíritu, para no debilitarnos, porque el Señor dice que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas de maldad en las regiones celestes, principados, potestades, gobernadores de tinieblas, que tratan siempre de obstaculizar el poder y la presencia de Dios en nuestras vidas, porque tenemos la parte débil, que es esta parte del pecado, dice el Señor, el pecado que mora en nosotros. Entonces es una lucha que tenemos entre lo espiritual, lo terrenal, el enemigo, el mundo, sus deseos, todas estas cosas que nos tratan de diezmar y debilitarnos, pero Cristo es el que nos fortalece. Siempre tenemos que fortalecernos en el Señor y venir al Señor y el poder de su fuerza para poder crecer en espíritu y en verdad. Por lo que busca el Señor es esa adoración en nuestra casa, en nuestro verdadero templo, que es la parte espiritual, porque sus mandamientos, sus estatutos y preceptos son los que el Señor nos ha dejado, su manual, su testamento, para que nosotros no desmayemos ni nos desanimemos, porque es el regalo precioso que nos ha dejado el Señor, el poder espiritual, para que nosotros podamos en esta vida que atravesamos ser más que vencedores al final de nuestra jornada, cuando se nos acabe esa parte de nuestra fuerza que se va debilitando debido a que vamos nosotros decayendo en nuestra parte terrenal. Seamos sobrios al final de la jornada, a los 60, 70 años, tengamos ese poder de la fuerza del Señor, ese vigor que nos da la palabra de Dios, que nos da el Espíritu Santo, que nos da el Señor. Hay que darle muchas gracias porque podemos venir al Señor y el Señor nos instruye a través de la enseñanza, la palabra, cosas que dice Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a la mente de los hombres, es la que Dios ha preparado para los que le aman, cosas grandes ocultas que no conocemos, a través de venir nosotros a tener los tesoros y a escudriñar la palabra de Dios, el cual
con la palabra del Señor no nos dejamos de engañar de esas fuerzas malignas de las tinieblas que estamos viendo en este postrer tiempo, en este mundo. El Señor dice en el libro de Juan 10, Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. El ladrón vino a matar, hurtar y destruir. Esa parte que estamos viendo de muerte, de destrucción, de maldad, eso no es de Dios, son de las fuerzas del caos, de las tinieblas. Cristo es el camino, dice la palabra de Dios. Yo soy el camino, en Juan 3. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No nos dejemos de engañar. De la serpiente antigua, diablo o Satanás, en Apocalipsis 12, dice que engaña al mundo entero. Nosotros no nos podemos dejar engañar si tenemos la luz, si tenemos a Cristo, si tenemos el entendimiento, la revelación, el Señor, la palabra de Dios. No vamos nosotros a decaer ni a desmayar por todas estas cosas que estamos viendo en este postrer tiempo, donde dice el Señor en el Evangelio de Mateo 24, que cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Nosotros un día nos iremos de aquí, pero la palabra permanece. La palabra es el poder de Dios, es Cristo, es el testamento que el Señor ha dejado eterno, ¿ya? Y las señales que estamos viendo en este último tiempo son de muerte, de destrucción. Dice la palabra de Dios en Mateo 24, que leamos ese versículo de Mateo 24, donde dice la palabra del Señor, Mateo 24, donde dice el Señor, 24:35 dice el mismo Señor Jesucristo anunciándonos su palabra, el mismo verbo hablándonos a través de la palabra de Dios, que es el camino, la verdad y la vida. Es un camino angosto que lleva a la salvación, porque el mundo nos presenta y nos trata de sacarnos de ese camino que es la vida, la verdad, que es el Señor, y nos muestra caminos anchos, donde simples, donde nosotros vamos a olvidarnos de esa parte espiritual, que es la parte eterna, que el Señor después nos va a demandar y a requerir si no hemos dejado engañar por esas fuerzas entenebrecidas de las tinieblas. Dios no quiere eso. Dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nosotros somos tierra, esta parte débil de nosotros, pero tenemos el tesoro en vasos de barro. 2 Corintios 4, tenemos el tesoro en vasos de barro, que es la parte eterna, que es la parte espiritual. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nosotros un día nos vamos a ir, no vamos a quedarnos aquí, somos pasajeros, pasamos de esta parte terrenal material a la parte espiritual, la parte eterna, cambiamos de estado, pero en la parte terrenal vamos a ser probados si nosotros hemos adquirido fe en la tierra. La fe nos la trajo Cristo. Hebreos 12, el autor y consumador de la fe, el cual venció los oprobios que íbamos a tener en este lugar, que son las pruebas que nosotros vamos pasando a través de este desierto, donde si no venimos al Señor a las aguas fructíferas, que son las que nos da de beber el Señor para no tenerse jamás, tener la presencia del Espíritu Santo, porque nosotros somos limpios es por el agua viva, que es la palabra de Dios. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ¿ya? Ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Porque es que muchas personas hablan del Señor o hablan de la palabra de Dios, pero no vienen al manual, no vienen a la verdad, a escudriñar las Escrituras. La gente se pone a hablar y decir que el tiempo va a terminar tal día, tal hora, se va a acabar el mundo, un poco de profecías
de mandamientos de hombre, de pensamientos de hombres bajos. Dios no quiere eso, porque Dios dice, pero el día y la hora nadie sabe. Ninguno sabe el día y la hora para que nosotros estemos jugando con la palabra del Señor, diciendo que el Señor viene, que el Señor Él viene, lógico, pero dicen y predicen los tiempos, y predicen la hora, y predicen el día. No, eso es mentiras. La palabra nos dice pero el día, del día y la hora nadie sabe, nadie sabe, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice nuestro Señor Jesucristo, que el Padre nos trajo la revelación de Dios. Él vino a este lugar con ese poder revestido de ese espíritu poderoso, y aún Cristo en su parte terrenal decía que si no solo mi Padre de nuestro Señor Jesús Cristo y Padre nuestro también, dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces solamente nos da una señal, como los días de Noé. ¿Cómo estaban en esos días de Noé? Es lo mismo que está pasando y sucediendo hoy. Si tenemos luz, entendimiento, conocimiento, mire cómo son los días de Noé. Mas porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, ¿ya? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces nadie sabe la venida, pero nosotros, dice el Señor, que nosotros tenemos que estar preparados. El 42 dice, Mateo 24, estamos leyendo, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. No sabemos ni el día ni la hora, pero nosotros como iglesia, como evangelistas, como hijos de ese Dios viviente que hemos creído, estamos esperando al Señor. Los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendremos, correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no fatigaremos como las águilas, por encima de todas estas cosas de estos tiempos que son malos, donde no se da sino el sexo, el desorden, el adulterio, la fornicación, la lascivia, la lujuria, la codicia, la avaricia. Todas esas maleficencias es lo que estamos viendo hoy, como en los días de Noé. Es una señal, ¿ya?, que estaban haciendo eso, y de un momento a otro llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Eso mismo va a ser lo mismo en esta dispensación, donde el Señor tiene los juicios que vienen para el que no cree, para el que esté en desorden, para el que no haya venido la luz, que es Cristo, y esté en esas tinieblas, y el enemigo lo esté alimentando y fortaleciendo en esa parte terrenal, adámica, baja, para que nunca voltee a mirar a Dios y no haya salvación, sino que haya perdición. Dios no quiere eso. Dios nos dice que el cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Tenemos la palabra profética más segura, porque todo se cumple en el Señor. En el postrer tiempo, dice el Señor, que el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Entonces, y Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Dios no es Dios de muerte. Los dioses de muerte son los que adoran los paganos, los incircuncisos, los que no tienen al Señor, los que no han querido tener la luz. Entonces buscan esa parte espiritual que todos tenemos, pero la buscan en las cosas de afuera, en las cosas externas, no verdaderamente en el Señor. Mire lo que el Señor nos habla hoy a través del mensaje de la palabra de Dios, donde nos dice que cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, todo se va cumpliendo. Nosotros tenemos una protección divina, porque Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Dios habita en cada uno de nosotros. Ese es el verdadero templo del Señor, pero ese templo tiene que estar limpio, vivificado espiritualmente, para que nosotros podamos adorar a Dios, al Padre en espíritu y en verdad, porque Él busca verdaderos adoradores. Es a través de la palabra, a través del espíritu, que es el que da vida. La carne para nada aprovecha, nuestra parte débil, pero el espíritu es el que no da vida. Entonces nosotros nos alejamos del Señor por no guardar sus mandamientos. Dice la palabra de Dios en Marcos 7, dice la palabra de Dios en Marcos 7, lo que contamina al hombre, 7:1,
se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Entonces, miramos en la parte externa, la parte de afuera, la parte que nos engaña, los sentidos externos. Estamos pendientes es de las personas, de sus errores, de sus fallas, de esas cosas débiles que nosotros tenemos en la parte terrenal, pero no tenemos la parte espiritual, ni la buscamos, la parte que el Señor nos habla y nos dice. Entonces, los religiosos de esa época estaban diciéndole al Señor, cuestionándolo, diciendo que los discípulos del Señor no tenían unos ritos que tenían que cumplir ellos para poder tener la parte espiritual. Tenían que tener un poco de ritos, sacrificios, de cosas terrenales, de cosas de tradiciones, dice el Señor. Entonces los condenaban. ¿Por qué los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen? Y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y los jarros y los utensilios de metal y de los lechos. Entonces estábamos viendo la parte de afuera, pero no vemos el contenido. Nuestra parte espiritual no la vemos, no tenemos esa potestad. Todavía tenían esos discípulos que eran de ellos, que se llamaban los fariseos, y ellos tenían la parte de Dios, pero ellos no cumplían la parte del Señor verdaderamente, porque estaban débiles todavía en la parte espiritual. Le preguntaron pues a los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Ya? Entonces, al Señor mismo lo cuestionaban y lo criticaban y murmuraban de Él, ¿ya? Porque el Señor era rabino, Él tenía también la palabra del Señor y tenía los mandamientos, Él mismo, imagínate que Él mismo era ese creador de los estatutos y mandamientos que no son de hombre, ¿no? Porque ¿qué hombre va a decir no adulteres, no desees la mujer del prójimo? Yo no creo que esos estatutos vayan a ser de hombre. El hombre acomoda todo a su manera, todas sus cosas, ¿no? El Señor, las leyes del Señor y los mandamientos del Señor son para que nosotros no nos destruyamos, ¿ya? Sino para que nosotros los pongamos por obra, para que no nos hagamos daño, porque nos hacemos daño si nosotros transgredimos sus mandamientos, sus estatutos, que no son gravosos para los que le aman, que son los hijos de Dios, que se deleitan en las sagradas escrituras, en los mandatos, en el testamento, en el manual que Dios nos ha dado, ¿ya? Pero ellos estaban criticando al Señor porque el Señor fue a darnos entendimiento y conocimiento. Él vino a darnos el razonamiento, a darnos la luz, porque éramos ciegos de nacimiento, no teníamos esa luz todavía, y Cristo vino y nos dio entendimiento y el conocimiento, la luz, la sabiduría, para salir de ese estado bajo, irracional, y limpió nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente de esas horas de muerte, el cual nos alejaban del Señor, ¿ya? Porque el Señor es vida, ¿ya? Los dioses paganos pues buscan es un ídolo y adoran un ídolo y rechazan la palabra de Dios y los mandamientos del Señor porque les pone freno y no quieren ponerlos por obra. Dice el Señor, respondiendo Él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. El Señor se sabía la palabra de Dios. Isaías, cuando el Señor comenzó a predicar en Isaías 61, se testificaba del mismo Mesías que venía y estaba en vivo y en presente delante de su pueblo, ¿ya? Porque Él fue a su pueblo primero, al pueblo de Israel, ¿ya? Y el Señor verdaderamente amaba a su pueblo. El Señor amaba a los samaritanos, el Señor los amaba. Entonces, Samaria es Israel, ¿no? Bueno, entonces respondiendo Él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, solamente de boca, no más por fuera, con cosas externas, con cosas
ya de sentidos externos, ¿no? De labios solamente me honran, de boca, pero mire, solamente está hablando de la parte de afuera, ¿ya? Mas su corazón está lejos de mí, ¿ya? El corazón de nosotros, dice el Señor que es engañoso, es el corazón, Jeremías 17, perverso y malo más que todas las cosas. Es nuestro corazón donde el Señor obra poderosamente, y porque el Señor quiere es que seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad es que tengamos sus mandamientos, su palabra, sus estatutos, ¿ya? Y los podamos nosotros realizar y ponerlos por obra, y es una lucha que nosotros tenemos que tener de lo espiritual y luchar contra el pecado que vive o mora en nosotros, porque en nosotros está el bien, hacer el bien, pero no podemos hacerlo porque somos débiles en la parte de la carne, pero el Señor nos dio el tesoro en vasos de barro, que es la parte espiritual, que es la que nos fortalece para que nosotros podamos no debilitarnos, no desanimarnos, no desmayarnos cuando empezamos a tener cosas que vienen y nos roban el gozo del Señor en nuestro corazón, ¿ya? Que vienen repentinamente de un momento a otro. Mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Entonces nos alejamos del Señor, nos alejamos de Dios a través de doctrinas, de cosas de hombres, ¿ya? De cosas externas, de cosas terrenales, de cosas bajas, y nos alejamos a esa sincera fidelidad a Cristo por no tener los pensamientos de Dios que son más altos, que esa es la palabra de Dios en nuestro corazón, porque a nosotros lo único que nos limpia nuestra conciencia de esas horas de muerte bajas es la palabra de Dios. El Señor le dijo a sus discípulos: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra es la única que nos puede limpiar, es el agua viva, ya la roca de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti, van a beberla y a tomarla, que es más dulce que la miel y refresca el alma y todo mi ser, ya está la palabra de Dios cuando se presentó a ese pueblo, ya, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de hombres, los lavamientos de los jarros, los vasos de beber, hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decís también bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones, ¿ya? Entonces nosotros lo único que nos puede verdaderamente llenarnos de esa paz, de ese gozo, de esa bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, contra estas cosas no hay ley, dice el Señor. Nosotros no podemos invalidar los mandamientos del Señor y la palabra de Dios por cosas externas, por cosas vanas, por cosas temporales, por cosas que el hombre tiene muchos vacíos y lo queremos llenar es con cosas externas, y nunca nuestro corazón va a tener verdaderamente una llenura, una paz que sobrepasa todo entendimiento si no tenemos al Señor, que es la palabra de Dios. Entonces el Señor quiere es que nosotros tengamos esa parte fortalecida, y les dijo, porque ellos estaban preocupados por las cosas externas, pero ¿qué tenían en su corazón? Vamos a ver qué había en su corazón, porque el Señor mismo, Dios, Cristo, Él conoce nuestro corazón, es el que verdaderamente conoce cómo estamos delante del Señor, si nuestro vaso está sucio o nuestro vaso está limpio. Entonces nos preocupamos por un poco de cosas terrenales, un poco de cosas temporales, pasajeras, pero cómo estamos delante del Señor, cómo está nuestra vida delante del Señor. Estamos fallando, estamos renovándonos, cómo es nuestra conducta, estamos limpiándonos a través de la palabra del Señor, que es la única que nos puede liberar de esa esclavitud, de ese pecado y la muerte, de esas fuerzas del mal que nos destruyen. Llamando así a toda la multitud, les dijo, el 14, oídme todos y entended. Entonces ya les habló a todos, no solamente a ellos, a los fariseos, sino que nos llamó a todos y nos dijo, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, ¿qué es lo que nos contamina? ¿Qué es lo que nos destruye? ¿Qué es lo que nos hace sentir mal? Lo que tenemos dentro de nuestro corazón. No es lo de afuera.
La carne para nada aprovecha, dice el Señor en Juan, mas el Espíritu es el que da vida. Y las palabras que nos habla el Señor son espíritu y son vida. Esa es la verdadera adoración que el Señor quiere, que seamos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cómo está nuestra parte espiritual? Porque fallamos de una manera u otra. Ya tenemos un poco de cosas diarias que son contiendas, disensiones, pleitos, odios, rencores, falta de perdón, malicia, blasfemias, maledicencias. Todas esas fuerzas malignas es lo que nos contamina y nos debilitan, porque no estamos fortalecidos en nuestro hombre interior, porque la palabra de Dios dice que Él no habita en templos hechos de manos de hombre. El templo verdadero somos cada uno de nosotros, somos integrados, espíritu, alma y cuerpo. ¿Y cómo vamos a adorar a Dios si no estamos siendo adoradores en espíritu y en verdad? Y Él busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Es a través de lo que Él ha instituido, que es sus mandamientos, sus estatutos, sus mandatos, y que es el manual que nos ha dejado para que nosotros podamos tener una vida en abundancia, ya no de muerte ni destrucción, ya ni hacer un poco de cosas de ritos y sacrificios, que eso no nos salvan. A nosotros no nos salvan las cosas externas, a nosotros nos salva es tener esa comunión verdaderamente en el Señor, venir a Él, humillarnos a Él y que el Señor viva en nosotros. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Lo que contamina al hombre es lo que sale de él. Cuando se alejó la multitud, entró en la casa, le preguntaron sus discípulos, ya sus discípulos que andaban con el Señor, porque tampoco tenían entendimiento. El entendimiento vino, el Espíritu Santo vino para nosotros a través de la muerte de Él. Ya nos dejó el paracleto, el parasimpático, ese poder que el Señor nos da para que nosotros podamos caminar por este camino angosto que lleva a la salvación y ser más que vencedores. Él les dijo, también vosotros estáis sin entendimiento, o sea, no entendían, todavía no éramos, como dice el Santo Evangelio en el Salmo, sin entendimiento, como el asno, solamente nos movíamos por los sentidos externos, lo que veíamos, lo que oíamos, lo que olíamos, lo que sentíamos. Esos sentidos externos los teníamos muy bien desarrollados, pero los sentidos espirituales estábamos débiles en la fe. La parte espiritual es muy débil si no la alimentamos, si no venimos al Señor. ¿Cómo nos vamos a alimentar? Si Él es la palabra, Él es el verbo. Entonces dijo, ¿no entendés que todo lo de afuera entra en el hombre, no le pueden contaminar? O sea, no son los alimentos ni las cosas externas los que nos contaminan. Lo que contamina es el pecado que está en nosotros. Es eso que hemos alimentado en nuestra vida terrenal y le hemos dado nosotros cabida a esas fuerzas del mal bajas, terrenales, esas toxinas diabólicas de ese veneno de la serpiente que nos hace mucho daño, que es lo que Él da. Todo esto que ves te lo daré si me adoraras. Entonces nosotros tenemos que sacudirnos de esta parte del terrenal y resucitar. Resucitar es poner la mira en las cosas de arriba. ¿Y cómo las voy a poner si mis pensamientos todavía están bajos? Yo no puedo. Entonces mis pensamientos tienen que verdaderamente nosotros comer ese maná, alimentarnos, fortalecernos en el poder del Señor y su fuerza, para que nosotros podamos ser fuertes y no dejarnos debilitar, y podemos nosotros vencer estas cosas que nos alejan a esa fidelidad al Señor, y solamente viene a través de tener al Señor, que es la palabra de Dios. Entonces el 19 dice el Señor, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Entonces, no, los alimentos, pues si tomamos un alimento contaminado, pues nos va a hacer daño, nos va a dar una diarrea, alguna cosa, pero eso no es lo que nos contamina, eso es de la carne. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios aquí en Juan, que habla sobre esta parte terrenal. Juan 3:5 dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y el Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces es a través de lo de Él.
del agua y del espíritu, que es la palabra de Dios, la parte espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es, que nos está hablando al Señor ahí y está hablando con entendimiento, nos están dando revelación, que no es la parte terrenal la que nos salva, sino la parte espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces nosotros tenemos un nacimiento normal, terrenal, pero tenemos un nacimiento espiritual, y eso viene a través del Señor, a través de venir al Señor. Y espíritu es, ¿ya? No te maravilles de lo que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Entonces el Señor dice así, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Está hablando de la parte carnal, la parte terrenal, la parte humana. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. ¿Qué sale del hombre? ¿Qué tiene el hombre? ¿Qué está en el hombre? Vamos a ver qué está en el hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y ahí es donde sale. ¿Cómo voy a robar? ¿Cómo voy a matar? ¿Cómo voy a tumbar a este? ¿Cómo lo voy a liquidar? ¿Cómo lo voy a echar zancadilla? Todo esto, ¿cómo lo va a tumbar? ¿Cómo le va a robar lo que tanto ha trabajado? ¿Ya? Entonces, el Señor decía, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, ¿ya? Engaño, hipócrita, mi mujer, mi esposa, mis hijos. Todo eso es lo que teníamos nosotros en nuestro corazón. Esa es nuestra vieja naturaleza ámica, pecaminosa, baja, que eso es lo que alimentábamos, ¿ya? Pero ya cuando vino el Señor ya mandó a parar, porque mandó el capitán y mandó a parar. No hagáis tal cosa porque te hace más daño, le dijo a la mujer adúltera. No vuelvas a hacer esto porque te apareció la luz, no vuelvas a estar en estas cosas. Y por ahí hemos pasado también nosotros. El Señor ha limpiado nuestro corazón de estas obras de muerte, nos ha limpiado nuestra alma, y podemos nosotros ya hablar con esa autoridad y poder de que el Señor nos sacó de esa parte baja, inmunda, donde desagradamos a Dios y éramos operados por las tinieblas, esa parte engañosa, donde éramos operados por los pensamientos del diablo, ya esas fuerzas malignas. Éramos amigos de Él y estábamos con Él y vivíamos con Él. De ahí nos sacó el Señor con poder y autoridad en Cristo Jesús. Sin Él no podíamos salir de ese estado. Él es el que hizo esa obra en nosotros, y podemos ya nosotros, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tenemos en nuestro corazón ya no es esto bajo terrenal, sino que tenemos los pensamientos del Señor, que nos limpia a través de la palabra de Dios. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, que es lo que más se da en estos momentos por los jóvenes. Fornican, ya, con uno, con otro y con otro, promiscuos, ya. De ahí viene el SIDA, viene el gonococo, viene el papiloma, viene un poco de cosas que destruyen tu templo, destruyen tu casa, destruyen tu santuario, que debe estar limpio y está inmundo, porque no tienes esa parte que puede sujetar lo espiritual. Con lo espiritual puedes sujetar esta parte débil de nosotros. Pero el Señor nos dice que los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, esto de los homicidios, de que matan y matan y matan, pues eso de muerte no es de Dios. Nos dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Esas fuerzas del mal, ya, éramos operados, dice el Señor, por esas fuerzas del mal de las tinieblas, lo cual eran adoradores a ese Dios de muerte, como están haciendo ahora, como se inmolan, matan los niños, matan todo. Son fuerzas del mal y adoran a lo bajo, a las fuerzas de las tinieblas, a Moloch, el Dios, donde sacrifican los niños, a esas fuerzas terrenales. Eso no es Dios. Dios vino a darnos vida en abundancia, no muerte ni destrucción. Los homicidios, los hurtos, ya las maletas y todas esas cosas de plata y los robos, las avaricias, no los llena nadie, glotones, ¿no? Las maldades, ¿a dónde está? El engaño, la laxivia, ya, todo eso que tenemos en nuestro corazón, cómo estamos nosotros desnudando a alguien y estando con todo, ya queremos nosotros poseer esa parte externa y afuera que dice el Señor. La envidia, horrible, la envidia en los trabajos, en las labores, en lo que tienes, en tus cosas. Hay mucha envidia, ¿ya? Y esa envidia no es de Dios, viene de esos pensamientos perversos y malos. La maledicencia, ¿ya? Maldicen, nunca bendicen, todo es una maldición,
nunca bendicen, maldicen. Y la maldicen no es del Señor, ¿ya? La soberbia, la altivez, la prepotencia. Saúl era soberbio, a sus hermanos los veía por encima del hombro, ¿ya? Soberbio ese pueblo de Israel. La insensatez, somos insensatos. Todas estas maldades, esta sumatoria de estas fuerzas del mal, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, ¿por qué decimos tal cosa? ¿Cómo estamos? ¿Qué hay? ¿Qué enfermedad? ¿Qué hay? No tengo. ¿Qué hay? ¿Qué me falta? Hay escasez. Todas estas maldades nos debilitan. Y Dios no quiere eso. Dios quiere es que verdaderamente lo adoremos en espíritu y en verdad, porque Él busca verdaderos adoradores, y no viene a través sino del Señor, que es la palabra del Señor, que es la que nos limpia. Amén, Carito. Esto de la vida en la carne, pues trae muchas consecuencias a causa de esta maldad. La vida en la carne realmente nos destruye a cada uno de nosotros, y es necesario, por tanto, entregar nuestra vida verdaderamente a Cristo Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Todos estos hechos que la palabra de Dios nos está explicando por medio de Horacio, todos estos hechos corresponden a una mente entenebrecida, y esa mente entenebrecida nos causa que nuestra vida se vaya acabando y se presentan muchas aflicciones y muchas enfermedades. Por tanto, es necesario un nuevo nacimiento en el Espíritu, y es lo que Cristo Jesús te ofrece hoy a cada uno de nosotros, que haya un nuevo nacer. Mire que el nacimiento de un niño trae mucho gozo y mucha alegría, porque en ese nacimiento esperamos es un ser puro, limpio. Un bebé trae es el Espíritu Santo de Dios, de donde ha venido, y llega con esa pureza y esa inocencia, libre de toda mente y maquinación maligna. Ese nuevo nacimiento lo necesitamos verdaderamente cada uno de nosotros para cambiar esa manera de vivir donde vivimos pero ajenos, lejos de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. En la palabra de Dios, en Ezequiel 36:26 nos habla de ese nuevo nacimiento. El Señor nos dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Mire, para realmente dejar atrás esa manera de vivir en la idolatría, en la fornicación, en el adulterio, en el engaño, en la envidia, en los celos, la contienda, todo lo que el Señor nos ha estado explicando el día de hoy. Realmente debe haber una transformación, y esa transformación está que solamente Dios puede colocar un nuevo corazón, un nuevo espíritu, y eso lo necesitamos para dejar atrás esa mala manera de vivir que lo único que nos conlleva es al desasosiego, a la angustia, a la depresión, a la aflicción, al desespero, hasta querer quitarnos la vida porque no resistimos más
toda esta vana manera de vivir. Entonces nos dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Para poder cometer con avidez todos estos hechos que nos describe la palabra de Dios, que lo que hace es hacernos un daño a nuestra vida y a la vida de los seres que más amamos, porque cuánto sufre un hijo cuando ve llegar a su casa a un padre embriagado, a tratar mal a su esposa, a tratar mal a los mismos niños. Entonces, ese corazón es ¿qué? Un corazón de piedra. No tiene ninguna sensibilidad, no tiene respeto, no tiene nada para su familia. ¿Qué es lo que tiene para dar? Pues da de lo que tiene en su corazón de piedra. Todo esto que vemos, cómo hay tanto feminicidio, cómo hombres vienen y matan a las mujeres, violan a los niños, cómo las mujeres engañan a sus esposos, no les importa abandonar a sus hijos yéndose detrás de una mejor vida, supuestamente en un deseo engañoso de su mente. Pues el Señor es el único que puede cambiar ese corazón de piedra y colocar un corazón de carne dentro de ti. Quitar ese espíritu entenebrecido que vive en las tinieblas, en la oscuridad, haciendo las cosas que no deberías hacer, porque Dios lo que quiere para cada uno de nosotros es una vida apacible, una vida llena del gozo del Espíritu Santo de Dios, y nos gozamos en Él y en su presencia cuando verdaderamente está en nosotros ese nuevo nacimiento. Ese nuevo nacer lo necesitamos y quitar toda esa antigua manera de vivir. El Señor nos dice que Él es el que nos da nos convierte en una nueva criatura, un nuevo ser. Y está aquí escrito en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si tú quieres realmente tener una nueva vida, entrega tu vida a Cristo Jesús, quien te dice hoy, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Ese ofrecimiento que el Señor nos da a cada uno de nosotros. ¿Qué quieres de mí? Que quites ese corazón de piedra y coloques un nuevo corazón. Que verdaderamente tengamos esa sensibilidad para amar a nuestro prójimo. Mire, el daño tan grande que se hace dentro de las mismas familias. ¿Por medio de qué? Del engaño, de la mentira, de una vida totalmente de doble ánimo. Porque con cuánto amor una esposa sirve en su casa para atender a su familia, a su esposo, a sus hijos, y viene este personaje a tener doble ánimo de colocar una cara en su casa, pero realmente lo que está lleno y está es atestado de maldad en su corazón, en su espíritu. Es un hombre que
no tiene ningún respeto ante esta familia. Y de esta familia es que estamos compuesta toda la sociedad y todo el mundo. Y la guerra la vemos como hoy un pueblo destruye a sus mismos hermanos, porque es de un mismo pueblo, no son diferentes, es de un mismo pueblo. Cómo se destruyen unos a otros, pero asimismo dentro de las familias están en esa misma guerra, destruyéndose unos a otros. El hombre destruyendo a su esposa, destruyendo a sus hijos, y las mujeres en el engaño, en tanta cosa que se presenta en los matrimonios, también destruyéndose a sus mismos seres amados. Es una guerra. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento, hay tinieblas. Y el que gobierna en esas familias no es el Espíritu Santo de Dios, sino quien gobierna esas familias es el príncipe de este mundo que opera a los hijos de desobediencia. Y esa rebeldía, esa desobediencia que estás cometiendo, no lo haces ante tus propia familia, lo estás haciendo ante tu Creador, el dador de la vida. Y Él te dice hoy que Él puede transformar tu vida, hacerte un nuevo hombre, una nueva mujer. ¿Para qué? Para que no dejes perder a tus hijos, para que luego no te lamentes de ver a tus hijos en este mundo donde hay tantas desviaciones, porque a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Hoy el Señor te dice, pon atención a esta palabra. La palabra de Dios tiene poder para todo aquel que cree. Y el Señor hoy te dice y te da la oportunidad de ser una nueva criatura, de ser un nuevo ser, de dejar todo lo vil de este mundo y transformarte, trascender. No seguir en el mismo engaño, no seguir con los mismos vicios, no seguir atada tu vida a estos deseos engañosos que a nada te llevan, sino que te conducen a tu propia destrucción. Tu propia destrucción la verás. ¿Por qué? Porque va pasando el tiempo. No te vas a quedar joven toda la vida, va llegando los años y los años van pasando y te va esto a cobrar factura cuando te tengan que llevar al geriátrico porque no te aguantan en tu casa, porque ya llegaste a un estado de locura. Y tu misma esposa diga, me quité esta carga de encima. Y como nunca tuviste amor ni para tu esposa ni para tus hijos, nadie te va a sacar de allá, porque tuviste la oportunidad de entregar tu vida al Señor y ser transformado, y lo rechazaste, lo ignoraste, lo dejaste a un lado. Pues hoy el Señor te da la oportunidad, hoy que gozas de vida, de salud, te da la oportunidad de que le entregues lo más valioso que tienes, tu espíritu, tu corazón, tu alma, entrégala al Señor. ¿Para qué? Para que Él haga lo imposible, que es hacerte nacer de nuevo.
Y así como le preguntaban al Señor, ¿cómo es posible que yo pueda nacer de nuevo? ¿Tendría que volver a entrar al vientre de mi madre? No, esto es espiritual. Tu nacimiento está en un nuevo espíritu que coloca a Cristo Jesús en tu vida. Un nuevo corazón, ese corazón insensato y endurecido lo quita y es transformado, y ahí está lo sobrenatural, el poder de Dios cambiando a esta persona que ha sido terca, que ha querido vivir una vida ajena al Señor, rebelde, pero actúa Cristo Jesús en tu vida y te hace nacer de nuevo, y te llega ese nuevo espíritu de Dios a tu vida, a gobernarte, y nunca, escúchalo bien, nunca te dejará tu familia. Al contrario, hasta el último día de tu vida estará contigo para acompañarte y respetarte y amarte. Hoy tus niños están niños, pero ellos un día crecerán, un día estarán adultos, y es ese amor que tú hoy le entregas a tus hijos el que el día de mañana vas a recibir de ellos mismos. Si el día de hoy estás entregando ofensas y gritos y humillaciones a tus propios hijos, quita eso de tu vida y dales la enseñanza de la palabra de Dios. Los esperamos el próximo viernes para que sigamos escudriñando lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Un nuevo espíritu y un nuevo corazón, una nueva vida. Dios los bendiga. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar.